Hola a todos, el día de hoy mis compañeros Metzi Guerrero, Yael Patraca, Román Luna, Yaroa Rodríguez y yo, Moedi Guzmán, les vamos a hablar sobre la Primera Guerra Mundial. Antes de la Primera Guerra Mundial, la paz armada era una carrera armamentista en la que cada nación destinó grandes capitales a la fabricación de armamento y al adiestramiento de sus tropas terrestres y navales, a pesar de no estar aún en guerra. El término de paz armada se traducía en que la amenaza de un conflicto armado estaba latente, pero existía un ambiente de aparente paz y calma. El creciente nacionalismo incrementaba el afán de las potencias europeas por estar a la cabeza del poder mundial. Así, entre 1870 y 1914, no solo comenzaron a armarse, sino a tejer una serie de alianzas. Por una parte, se unieron Alemania, Austria-Hungría e Italia en la Triple Alianza. Y por otra, se formó una coalición entre Rusia, Francia e Inglaterra, que conformaría la Triple Entente. El detonante que hizo estallar la Primera Guerra Mundial fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero a la corona austríaca, en la ciudad de Sarajevo, Bosnia-Herzegovina, el 28 de junio de 1914. Sin embargo, las causas que dieron origen a la guerra fueron múltiples. El embrollo de los Balcanes fue un enfrentamiento bélico que tuvo lugar de 1912 a 1913 entre la Liga Balcánica y el Imperio Otomano. La crisis marroquí, que fue la crisis internacional sobre el estatus colonial de Marruecos entre marzo de 1905 y mayo de 1906. La rivalidad entre las potencias europeas que luchaban por la supremacía económica, el exacerbado nacionalismo y el afán de superioridad basado en la gran producción de armas de alto alcance. Desde principios del siglo XX, Bosnia había sido anexada al Imperio Austrohúngaro. La población de origen serbio que vivía en Bosnia, apoyada por el gobierno de Serbia, se manifestaba en contra de dicha anexión. Por ello, los austriacos consideraron que Serbia tenía que ser sometida, y Austria declaró la guerra el 28 de julio de 1914. Muy pronto se siguieron las cadenas de declaraciones de guerra, y las dos coaliciones que se habían formado se enfrentaron. Por un lado, la Triple Alianza, a la que también se le llamó Potencias Centrales, formada por Alemania, Austria y Hungría, a la que se unieron tiempo después el Imperio Turco Otomano y Bulgaria. Por otro lado tenemos la Triple Entente, a la que también se le denominó Potencias Aliadas, conformada por Inglaterra, Francia y Rusia, y a la que se le aliaron Bélgica y Serbia, así como Japón, Rumania, Grecia y Estados Unidos de América. Italia, a pesar de haber permanecido a la Triple Alianza, en un principio se proclamó neutral y más tarde salió a la Triple Entente. La lucha armada se libró durante 4 años, de 1914 a 1918, que dejaron una destrucción indescriptible y más de 12 millones de muertos. El desarrollo tecnológico jugó un papel muy importante en la Primera Guerra Mundial, también llamada la Gran Guerra, lo que provocó el mayor número de muertes en una guerra hasta entonces. Por primera vez se utilizaron aviones para bombardear a ras de tierra, lo cual convirtió a la población civil en un blanco fácil. También se utilizaron armas novedosas, como las ametralladoras, tanques, granadas y armas químicas o gases tóxicos.
En 1917, Estados Unidos de América entró a la guerra como aliado de la Entente y contribuyó de manera importante a la derrota de las potencias centrales ese mismo año. Estalló una revolución civil en Rusia que obligó a ese país a retirarse de la contienda y a firmar una paz provisional con Alemania. En la última fase de la guerra, las nacionalidades aliadas de la Entente intensificaron los ataques contra las potencias centrales y a finales de 1917 liberaron la región del Canal de la Mancha y con ello también a Bélgica y Francia, que habían sido ocupados por estas potencias. El Imperio Turco-Otomano se rindió en septiembre de 1918 y Austria y Hungría capitularon en noviembre de ese mismo año. En junio de 1919 se firmó el Tratado de Versalles, que puso fin a la guerra. La guerra se dividió en 3 etapas, las cuales son etapas de movimiento, etapa de posiciones o trincheras y etapas de desenlace. Etapa de movimientos 1914-1915. El 28 de junio de 1914 ocurrió el asesinato del archiduque de Austria-Hungría, Francisco Fernando, y su esposa, Sofía Chotek. Fueron tiroteados por el nacionalista serbio Gavrilo Princip. Este suceso sería el detonante de la Primera Guerra Mundial. En esta misma fecha, Austria declara la guerra a Serbia. 29 de julio de 1914. Austria bombardea Belgrado. El 1 de agosto de 1914, Alemania declara la guerra a Rusia. El 3 de agosto de 1914, Alemania declara la guerra a Francia e invade Bélgica. El 4 de agosto de 1914, Gran Bretaña declara la guerra a Alemania. El 11 de agosto de 1914, Francia y Gran Bretaña declaran la guerra a Austria. El 20 de agosto de 1914, Alemania toma Bruselas y Namur. El 21 de agosto de 1914, Austria lanza un ataque contra Rusia. El 22 de agosto de 1914, el ejército ruso derrota al ejército austriaco. El 29 de agosto de 1914, Alemania contiene a Rusia en las batallas de Tannenberg. Del 5 al 9 de septiembre de 1914 ocurre la batalla del Marne en Francia. El 5 de noviembre de 1914, la Entente declara la guerra a Turquía. Del 19 de octubre al 22 de noviembre de 1914 es la primera batalla de Ypres, Bélgica. Los británicos y franceses combatían para evitar el avance alemán en Ypres. Entre el 27 y el 29 de octubre de 1914, el ejército belga detuvo los ataques alemanes, inundando la llanura del Iser. El 31 de octubre de 1914, Turquía se une a las potencias centrales. El 8 de diciembre de 1914, Alemania es vencida al atacar las Malvinas. Del 24 al 25 de diciembre de 1914, soldados británicos, franceses y alemanes cruzaron las trincheras para intercambiar charlas y saludos, entre otras actividades, dando lugar así a la tregua de Navidad. Guerra de trincheras o posiciones. Febrero de 1915. Guerra para bloquear suministros a Inglaterra. Del 22 de abril al 25 de mayo de 1915, Segunda Batalla de Ypres. 7 de mayo de 1915. Alemania hunde a Lusitania. El hundimiento del RMS Lusitania, ocurrido frente a las costas de Irlanda a causa del ataque de un submarino alemán, fue uno de los mayores desastres navales ocurridos a un buque de línea durante la Primera Guerra Mundial.
23 de mayo de 1915. Italia declara la guerra a Austria. Agosto de 1915. Rumania entra a la guerra a favor del Entente. Septiembre de 1915. Austria y Alemania expulsan a Rusia de Polonia. Noviembre de 1915. Rumania y Serbia son conquistadas por Alemania y Austria-Hungría. Diciembre de 1915. Los alemanes ocupan Rumania. De julio a noviembre de 1916, Reino Unido y Francia tratan de atacar a Alemania en el río Somme, dando pie a la batalla con más bajas en la Primera Guerra Mundial. Las fuerzas británicas y francesas intentaron romper las líneas alemanas a lo largo de un frente de 40 kilómetros, al norte y al sur del río Somme, en el norte de Francia. El principal propósito de la batalla era distraer a las tropas alemanas de la batalla de Verdún. Sin embargo, las bajas de la batalla del Somme terminaron siendo superiores a la de esta última. 27 de agosto de 1916. Italia declara la guerra a Alemania y Rumania se une al Entente. Marzo de 1917. El ejército británico toma Bagdad. 7 de abril de 1917. Cuba y Panamá declaran la guerra a Alemania. Alemania seguía hundiendo barcos de diferentes nacionalidades en las costas americanas. El Congreso cubano aprobó la declaración de guerra a Alemania el 7 de abril de 1917. Cuba fue uno de los pocos países latinoamericanos, junto a Panamá, Bolivia y Uruguay, que apoyaron a Estados Unidos en su conflicto bélico en contra de Alemania. Mayo de 1917. Tropas británicas, canadienses y australianas atacan a los alemanes en la ciudad francesa de Arras y Estados Unidos declara la guerra a Alemania por haber hundido 3 barcos estadounidenses. 4 de agosto de 1917. Liberia declara la guerra a Alemania. Julio de 1917. Rusia se retira por una revolución interna. La situación económica del país, el descontento social y una política represiva provocaron la rebelión de las clases obreras. Septiembre de 1918. Se rinde el Imperio Turco-Otomano. Noviembre de 1918. Se rinde Alemania y Austria-Hungría. El Tratado de Versalles se firmó en junio de 1919. El 28 de junio de 1919, en el Salón de los Espejos del Palacio de Versalles, las potencias vencedoras acordaron crear un organismo internacional, la Sociedad de las Naciones, que se encargaría de mantener la paz en el mundo. Algunas de las consecuencias políticas fueron el aislamiento de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, desaparecieron las grandes dinastías y se desintegraron los antiguos imperios derrotados, y la creación de la Sociedad de Naciones. Consecuencias sociales: el empobrecimiento de la población, millones de muertes, cambios y pérdidas de ideologías y o creencias, incorporación de la mujer al sistema productivo y destrucción de la infraestructura. Consecuencias económicas: subida de precios, crack bursátil y recurrentes crisis económicas. Los múltiples nombres de la Primera Guerra Mundial. Nosotros la conocemos como Primera Guerra Mundial, pero en ese entonces se le denominaba de diferentes maneras: la Gran Guerra, Guerra Mundial, Guerra de las Naciones y hasta la guerra que terminaría con todas las guerras. Por lo menos el último nombre no fue acertado. Sin duda, de alguna manera, la Primera Guerra Mundial marcó la historia de la humanidad para siempre. Trincheras alemanas de lujo. Los soldados saben que en combate las trincheras son un lugar precario de refugio, pero los alemanes no lo consideraban así. Las trincheras del ejército germano tenían camas, cocinas con alacena, muebles, luz eléctrica, tanques de agua y hasta timbre. Gases tóxicos. Varios países utilizaron gases tóxicos como arma durante la Primera Guerra Mundial, entre los que se incluyen Alemania, Francia y Gran Bretaña. Se cree que se usaron hasta 30 tipos de gases tóxicos diferentes. Al finalizar la guerra, se firmó un tratado para terminar con las armas químicas, el que ahora sabemos que nunca fue respetado. Bien, pues de nuestra parte esto ha sido todo. Gracias por su atención. Esperamos que de verdad esta presentación los haya ayudado a obtener nueva información sobre esta importante guerra, la Primera Guerra Mundial. Buenos días, buenas noches o buenas tardes, dependiendo de cuándo estés viendo el video. Adiós.